¿Usted está listo, preparado? Nosotros también estamos aquí listos y preparados para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SNA, el futuro se cultiva. Oiga, espectacular resultó la Expo Mundo Rural ahí en la estación Mapocho. Me imagino que usted habrá ido, habrá podido disfrutar y conversar con esa enorme cantidad de pequeños agricultores con tan diversos productos, realmente muy notable, muy extraordinario. Eso es lo que pasa en la agricultura chilena, lo que hacen los agricultores día a día, esas mieles, esos productos preparados, frutas, cuestiones deshidratadas, realmente hortalizas, muy notables. Si no fue, bueno, métase a la página ahí de INDAP y puede revisar, porque realmente nos llena de orgullo a lo que están haciendo nuestros agricultores, y especialmente estos pequeños agricultores de nuestro querido país. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, alerta en gremio forestal por cierre de aserraderos, incendios, falta de seguridad y baja en plantaciones impactan el rubro. Revisamos cómo los hongos y el compostaje permiten a los agricultores mejorar la tierra. Y ANASAC nos cuenta qué está pasando en el campo con la agricultura regenerativa. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. De partida porque se vende por cantidad, mayor cantidad, y otra que los clientes buscan calidad igual. Y uno trabaja siempre con calidad. En Lo Valledor consigues todo en un mismo lugar. En familia, ferianos, comerciantes, todo lo consigues aquí. Para que en el fondo desarrollemos la agricultura, ANASAC ha sido súper importante para nosotros. El año pasado hicimos Digital Farming para el conteo de frutos en Florida Allá. Tenemos dentro de nuestro sistema productivo un huerto orgánico y ANASAC ha tenido esa innovación tecnológica. Siempre está en la búsqueda de apoyar finalmente en innovaciones al agricultor. En el conocimiento que compartimos hoy, ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. Feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Lamentablemente, un sector tan importante, tan relevante como el sector forestal, no se aspecta bien. La verdad que
se han perdido aserraderos, se han perdido bosques, enorme cantidad de superficie de bosque, pérdida de competitividad, e incluso más. Los gremios del sector forestal estiman que en los próximos años podrían cerrar más de 100 aserraderos. O sea, realmente una situación complicada, complicada. Y para entrar en detalle y conocer bien este diagnóstico, tenemos aquí en estudio a don Juan José Ugarte, presidente de la Cooperación de la Madera Corma. Juan José, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Encantado, Juan Pablo, de compartir este espacio. No son muy gratas las noticias, pero tenemos que mirar el futuro con optimismo, porque el sector forestal es un sector demandado globalmente y Chile tiene todas las capacidades y competencias para retomar con energía una agenda forestal que colabore con el desarrollo del país. Y tan importante. ¿Está en crisis el sector forestal entonces, Juan José? Estamos viviendo, Juan Pablo, la crisis más importante de los últimos 40 años. ¿Y cuáles son los principales factores que influyen en esta crisis más importante de los últimos 40 años? Claro, primero, imagínate un sector de que en 10 años, producto de los incendios intencionales, se le destruye el 30% de su materia prima. 700.000 hectáreas afectadas por los incendios. Esto significa una crisis de abastecimiento brutal. Parte las cadenas más largas de producción o quien tiene espaldas financieras para que, haciendo la pérdida, volver a invertir en bosque es una fracción de los propietarios. Y esa cosecha en el mundo forestal se da 20 años después. Entonces, ¿cómo reponemos el abastecimiento? ¿Cómo volvemos a plantar? Son situaciones que tenemos con incentivos. Absolutamente. ¿Están los incentivos? No existen. No existen. No hay ninguna política del Estado para recuperar los bosques quemados, ni menos para avanzar en las metas que Chile comprometió. Nos hicimos responsables, lo que hablabas tú de la pérdida de prestigio internacional. Chile se comprometió en la comunidad internacional de avanzar con 20.000 hectáreas de nuevo bosque al año y estamos retrocediendo en 35.000. Entonces, en vez de tener más 20.000, tenemos un delta de 55.000 hectáreas. Tenemos que ponernos las pilas para recuperar aquello. Se comprometió a propósito de la carbono neutralidad, a fondo, y que evidentemente el mundo forestal es crítico, fundamental para conseguir esas metas. Claro, Chile tiene dos palancas para conseguir la carbono neutralidad: disminuir las emisiones y aumentar la captura. ¿Qué significa captura? De que el CO2 que está en el aire, en alguna manera queda depositado y devuelto al suelo. ¿Quiénes hacen esa pega? Los árboles. En esa maravilla que toma el CO2, se guarda para sí el carbono y le devuelve a la atmósfera solo oxígeno. Ese carbono o queda en la madera o queda repuesto en los suelos. Por lo tanto, más bosque es más agua, es más aire, es mejor calidad ambiental y podemos atender demandas sociales tan importantes como la vivienda a partir de una producción sustentable del bosque chileno. Juan José, entonces, pérdida de ese 30% de la masa a fondo de las hectáreas de superficie de bosque. Ahí hay bosque introducido, bosque nativo, bosque, todo tipo de 30%, o sea, una brutalidad. Y no hay incentivos para la reforestación. ¿Qué otros elementos también son fundamentales para que este sector esté en esta crisis de abastecimiento del producto? Imagínate, en los últimos 4 años, productos del robo, se han retirado del comercio lícito de la madera 167.000 millones de pesos. Wow. Felizmente, con la ley del robo de madera y con una acción decidida de la ministra Toá y el ministro Monsalve, se logró aprobar por unanimidad prácticamente en el Congreso y hoy día eso ha retrocedido en un 85%. Es para confiar en que las leyes pueden ser efectivas, no como la que se ha presentado un incendio. Entonces, robo de madera. Usurpaciones, Juan Pablo. Tenemos 102.000 hectáreas usurpadas o sin posibilidad de acceso. Violencia. Recién tuvimos hace 3 días un atentado brutal en Osorno. Cuando hay zonas más seguras, producto del estado de excepción, estos grupos terroristas se han desplazado a otras zonas, atacando contratistas que son, pero íconos del desarrollo rural, de la buena relación con las comunidades, particularmente a ellos, que son los que están logrando una visión de desarrollo de esos territorios común, compartido, han sido objeto de los ataques. Estos son estratégicos, son delincuentes, terroristas, organizados, con entrenamiento y capacidad. Entonces, suma esos factores: incendio, robo, usurpaciones y violencia, que han afectado y siguen afectando de manera muy importante al sector forestal y con una ausencia de una política que apunte al desarrollo del sector. Estamos conversando con Juan José Ugarte, presidente de la Cooperación de la Madera Corma. Juan José, la gente tiende a relacionar el mundo forestal con las grandes empresas forestales.
Pero aquí hay mucha pyme forestal, mucho fondo pequeño, mediano y pequeño productor. ¿Cuál es un poquito el mapa, así rápidamente, de qué estamos hablando y cuál es el impacto en la pyme forestal? Claro, estamos hablando de 270.000 trabajadores. Éramos 300.000, pero en los últimos 5 años hemos perdido 30.000 empleos, producto de estos más de 200 aserraderos que ya han cerrado y lamentablemente los que están por venir. Hay 24.000 propietarios de plantaciones y 90.000 de bosque nativo. O sea, estamos hablando de sobre 100.000 propietarios, 300.000 personas en conjunto que laboran y trabajan. Somos 1 de cada 4 empleos que se generan en la región de la Araucanía, 1 de cada 6 en la región del Biobío. Por lo tanto, somos el motor de desarrollo, la palanca de desarrollo junto a los otros sectores productivos en el Maule, en Ñuble, en Biobío, en Araucanía, en los ríos, y por lo tanto estamos afectando economías locales cuando soñamos con un país descentralizado, con buenos empleos, con perspectivas de desarrollo. El sector forestal en esa macrozona es un socio clave. Ahora, toda esta pérdida entonces de disponibilidad de madera impacta, como ya decías tú, una enorme cantidad de aserraderos que cierran y que van a tener que cerrar porque no tienen abastecimiento. Ese es el impacto real y eso es, de nuevo, pérdida de empleo, pérdida de desarrollo, pérdida de competitividad, pérdida de crecimiento de las regiones. Claro, si nos asomáramos por la ventana para mirar cómo salimos de esto, hay 2 acciones fundamentales. Una de mediano y largo plazo, que es volver a plantar. En Chile hay 2 millones de hectáreas de suelo de aptitud forestal sin cobertura vegetacional en proceso de erosión. Nos vienen a buscar literalmente, ha estado en todos los medios de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, para que los recursos, la capacidad de ingeniería, la técnica, nuestros trabajadores vayan a forestar esos países cuando la pega en Chile no solo no ha terminado, sino que ha retrocedido. Pero entendamos, un eucalipto se cosecha a los 14, 17 años, un pino a los 20, 22, 24, o sea, estamos hablando de mediano y largo plazo. En lo inmediato tenemos que colocar valor agregado en las pymes, tenemos que hacer inversión en innovación y en tecnología. Aquí el Ministerio de Economía y Corfo es fundamental. O sea, no van a subsistir las pymes que producen, lamentablemente, madera verde, que era parte de un giro que hacían los abuelos, que hacían sus padres, pero hoy día los nietos tienen que colocar mayor valor agregado. Y por eso vemos de que este desafío que se ha planteado de construir 65.000 viviendas en Chile al año, 30.000 es el déficit de solo la región del Biobío. Al menos esas 30.000 del Biobío debieran ser de madera. Las licitaciones debieran ser para hacer viviendas de madera. Con eso activamos la región, recuperamos las pymes, hacemos inversión tecnológica, volvemos a activarnos de manera competitiva a nivel internacional. Las capacidades están, hay que concordar, digamos, que es un foco estratégico país. O sea, aquí sigue habiendo un mercado con un enorme potencial, Juan José, en la construcción, en la elaboración, por supuesto, de muebles. También, cuando tú lo has dicho en varias oportunidades aquí, en la confección de ropa, cuando traes de la fibra. O sea, Chile tiene una tremenda oportunidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, esta captura de los gases de efecto invernadero, sino también, además hay un mercado muy solícito de estos productos. ¿Cómo entonces, esto es parte de los incentivos y es parte entonces del camino que Chile debería seguir? Claro, tal como tú describes, digamos, ¿cierto? Las gamas de productos de madera, de fibra, de biomasa, nosotros producimos la energía equivalente a 1 millón de hogares al día, producto de que nuestra economía es totalmente circular, no hay residuos en el sector forestal. Entonces, el que se estén materializando inversiones en Brasil por 7.500 millones de dólares de recursos chilenos con ingeniería chilena, significa que hay un mercado global en franca expansión. El mundo está abandonando la economía basada en el carbón y los combustibles fósiles y colocándose en una economía basada en biorecursos. Los alimentos y los bosques son elementos clave para tener un planeta sostenible. Y eso la economía de los países desarrollados han madurado aquello y la demanda es creciente. Y por eso es una industria en plena expansión a nivel global, a nivel latinoamericano, y es una industria que se encoge en Chile, cuando fuimos los pioneros en la parte legislativa, en la parte técnica y en la parte de desarrollo de productos de calidad. Mira. Y en todo este escenario, Juan José, además, durante casi 2 meses, el puerto de Coronel, fundamental y muy importante, justamente ha generado todo un desarrollo ahí del proceso de exportación y también de importación de materias primas, insumos y qué sé yo,
detenido, parado, ilegalmente parado, a fondo, hay una situación muy complicada. ¿Logró revertirse el tema? ¿Cómo está ya? ¿Está operando normalmente? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Y por qué ocurre lo que ocurrió, Juan José? Claro, fueron 54 días de paralización del puerto, como decías tú, por una toma ilegal de los accesos. Juan Pablo, con quema de la línea del tren, ni siquiera los trenes podían pasar. Estamos hablando de afectación de la infraestructura pública, de infraestructura crítica para el sector de toda la macrozona sur. Y costó, digamos, ¿cierto?, el de poder llegar a una mesa de acuerdo. La intervención del ministro de Transporte fue clave para poder colocar a los actores y tener entonces un acuerdo. Ahora, para entender, volver a activar un puerto con toda la cadena logística que está atrás, nosotros calculamos que no antes de 2 o 3 meses. Porque se redistribuye todo. ¿Eh? Exactamente. El 80% de la carga del Puerto Coronel es carga forestal. Tenemos clientes muy importantes que tenemos que abastecer del retail de Estados Unidos, de grandes productores textiles en China, y por lo tanto hubo que redireccionar producción, logística, bodegaje hacia otros puertos con un sobrecosto, Juan Pablo, para mantener el prestigio de la marca chilena de solamente en transporte de 30 millones de dólares. Mira. Hablamos de una pérdida de otros 80 millones de dólares de la economía regional, de las pymes que no pudieron producir, de la microeconomía que se genera alrededor del tema de los puertos. Y por lo tanto es una situación terrible para un sector que ya ha sido golpeado por una región que requiere el de volver a apostar por el sector industrial. Yo creo que para todos los chilenos, la región del Biobío es la capital industrial de Chile. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de industrias que son pilar de ese desarrollo y los puertos de salida, Chile tiene una economía fértil, una economía que se alimenta del comercio internacional, le estamos pegando a los pilares fundamentales para poder tener esas bases de desarrollo que nuestros vecinos aspiran. Tener buen trabajo, tener seguridad y el de tener una perspectiva de desarrollo. Y eso hoy día son, lamentablemente, promesas incumplidas. Bueno, don Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera Corma, te quería agradecer la oportunidad de conversar contigo. Además, con mucho, como siempre, fondo con muchos datos, de un poco lo que está detrás de estas cosas. Ahora los titulares hablan entonces de la pérdida de competitividad del sector forestal, esta paralización ilegal del puerto. Esto tiene impacto real, concreto en las personas, fondos que viven, en el desarrollo, en las oportunidades de empleo, fondos en las perspectivas de los jóvenes, decir, bueno, me quedo aquí hay oportunidades en el desarrollo de sector tan relevante como el sector forestal. Esto tiene impacto, y lo has descrito muy bien, Juan José, así que muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y de conocer este trasfondo de las cuestiones. Claro, Juan Pablo, hemos hecho un sobrevuelo, como mirado desde la altura. Cuando tú tomas los testimonios locales son dramáticos. Cuando un nieto que tomó la industria de su padre, que crió a su abuelo y tiene que despedir a todo su personal, se producen hechos dramáticos. Y esa es la realidad que están viviendo estos casi 100.000 propietarios y estos 270.000 trabajadores. Chile hemos planteado un desafío forestal para un Chile sostenible. El presidente Boric se comprometió en febrero en Cauquenes de tomar este desafío y esperamos que la cuenta presidencial pueda hacer una bajada de sus titulares. ¿Qué significa? De que como país, una visión de largo plazo, nos hagamos cargo del desafío forestal. Bueno, muy bien. Gracias, Juan José. Oiga, y atención a los jóvenes agricultores, mire, de Coquimbo y de Los Ríos, la región de Coquimbo y la región de Los Ríos, porque INDAP está invitándola a una cuestión que usted no puede estar ahí, a ser parte del programa de primer negocio rural. Vamos a la nota. INDAP inició el proceso de postulaciones al nuevo programa Mi Primer Negocio Rural, dirigido a jóvenes entre 18 y 40 años. Se trata de un piloto ejecutado en las regiones de Coquimbo y Los Ríos, focalizado para que dicho segmento implemente y desarrolle emprendimientos silvoagropecuarios o actividades conexas de manera formal ante el Servicio de Impuestos Internos. Las y los jóvenes interesados deben estar acreditados como usuarios del servicio del agro, inscribirse a través de la ficha disponible en la web de INDAP y completar una encuesta en la agencia de área en la que habitualmente reciben asesorías y acompañamiento. Estos son recursos concretos que estamos poniendo para poder lograr que las juventudes permanezcan en el campo, que se queden, que desarrollen negocios también innovadores, que generen, ¿no es cierto?, más seguridad alimentaria en el país y de esa forma podamos contar obviamente con alimentos en el tiempo que también permanezcan las tradiciones campesinas y de esa manera poder tener también acceso a una alimentación más saludable. Los interesados e interesadas en postular al concurso deben tener presentes los siguientes
siguientes requisitos: estar acreditado como usuario o usuaria de INDAP y tener entre 18 años cumplidos y 40 años al momento de postular, estar clasificado como microproductor o productor familiar y no tener inicio de actividades. Sin embargo, y de manera excepcional, podrán participar jóvenes con iniciación de actividades, pero no deben registrar ventas durante los últimos 2 años en el Servicio de Impuestos Internos por concepto del desarrollo de un negocio silvoagropecuario y conexo contado desde la fecha de la postulación. Es importante mencionar que si el joven está participando en algún programa de asesoría técnica que brinde el INDAP y su proyecto queda seleccionado para pasar a la segunda fase de Mi Primer Negocio Rural, el beneficiado o beneficiada deberá renunciar a la herramienta en la que se encontraba antes que se le asignen los recursos económicos definidos en este nuevo programa. Bueno, ¿qué está pasando en el campo? Siempre ANASAC nos trae novedades, de distintas cosas, y en particular vamos a conversar sobre la agricultura y fruticultura regenerativa, una tendencia que está tomando bastante fuerza, interesante. Para eso tenemos aquí en estudio a don Rodrigo Sapiaini, director de AIN Consultores. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Cuéntanos primero, para poner el contexto, ¿qué es la agricultura regenerativa? Cuando estamos hablando de regenerativa, ¿de qué se trata, Rodrigo? Y particularmente en el caso de la fruticultura. Sí, el gran foco, a diferencia de otras líneas de manejo más sostenible, es que en el caso de la agricultura regenerativa el foco está en el suelo, ¿ok? En mejorar la salud del suelo, desde los parámetros físicos, químicos, pero también biológicos, que probablemente esa parte es la que teníamos un poco más olvidada. Y la verdad que no es tan distinto a lo que tradicionalmente se debiera haber hecho. O sea, hoy día el foco es mejorar el suelo para tener a la vez plantas más sanas y frutas más sanas y de mejor calidad nutricional. La lógica hoy día es pasar un poco del concepto y la filosofía de esto a tener una línea de trabajo que estos parámetros de suelo, que al final son un poco lo que te decía, aumentar materia orgánica, biología del suelo, biodiversidad, tengamos un dato que podamos comparar a la vez con la agricultura tradicional. Porque de alguna manera los últimos años se está introduciendo el concepto, pero más bien en la ganadería, y se habla de ganadería regenerativa. ¿Esto también es posible hacerlo en la fruticultura con todas las lógicas y las prácticas que existen en la fruticultura? Así es. De hecho, nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos con la gente que viene de la ganadería, que probablemente son los que tienen más experiencia en la metodología. Estamos trabajando con Efecto Manada, que hoy día nos da un poco de soporte. Perfecto. Que ellos han hecho incluso una certificación de la agricultura regenerativa. Ahora, independiente del cultivo o si son animales o plantas, nuevamente lo que tienen en común todo es que el foco es mejorar la calidad del suelo y no solo la calidad del concepto tradicional, sino que también por el lado que tiene que haber una fijación de carbono, aumento en materia orgánica y aumento en la vida del suelo como concepto. Y eso es común de la parte ganadera. Y de hecho nos estamos agarrando un poco la experiencia de ellos, que llevan hartos años en esto. En el sur de Chile hay varios proyectos que están trabajando en ganadería regenerativa. Y el desafío hoy día que estamos empujando nosotros es aplicar un poco la filosofía de trabajo, pero ahora en la fruticultura, que es el desafío. ¿Y ya hay data, Rodrigo, ya hay data concreta en el mundo de la fruticultura, de este impacto justamente a partir de este suelo más nutritivo, un suelo más rico, que esto tiene un impacto finalmente en el desarrollo del frutal, del árbol y de la fruta finalmente? Mira, a nivel incluso mundial en desarrollo en fruta hay algunas cosas, pero no hay mucho. Y la verdad que probablemente el país que más le interesa la fruticultura somos nosotros. Entonces, hoy día la idea es agarrar estos ejemplos y validarlos en nuestras condiciones, que es lo que de repente no se puede hacer un copy-paste de lo que se hace en otros lados. Hoy día nosotros sí tenemos ya data preliminar de los proyectos, cosas muy interesantes que nos han permitido, por ejemplo, bajar mucho el uso de algunos insumos, fertilizantes sobre todo, y obtener, que es una parte súper importante dentro también del objetivo, frutas de mejor calidad, ¿ya? Mejor calidad en parámetros, tenemos unos datos de mejores contenidos incluso de magnesio, calcio e incluso materia seca. Entonces, en definitiva uno dice, bueno, si uno quiere tener fruta sana, tiene que partir de un suelo sano y unas raíces sanas. Bien, por supuesto. Ahora, Rodrigo,
esto también va en la línea, a fondo, de que, como decimos en la agricultura, a fondo queremos decir que la agricultura es parte de la solución y no del problema. ¿Eh? Entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad y de captura de gases de efecto invernadero, esto se observa y se ve, a fondo, realmente el suelo es un capturador muy evidente de gases de efecto invernadero. Así es. De hecho, uno puede entrar en esto por distintos lados. O sea, yo partí en esto porque empecé a ver que habían mejoras significativas en la productividad y en la calidad de la fruta cuando uno se enfocaba en el suelo, conceptualmente. Hay gente que se mete por el lado de los bonos de carbono o por el cambio climático y que encuentro que son líneas que no son excluyentes, ni mucho menos. Se habla de que al final la agricultura regenerativa puede ser la herramienta más eficaz para frenar e incluso revertir el cambio climático. No hay otra. Y ahí es donde cuando uno por formación siempre ha estado en otra línea, pero cuando se da cuenta que el suelo además puede ser un lugar donde podemos fijar el carbono, aumentar microbiología, uno empieza a aprender algo nuevo y probablemente es lo que nos tiene mucho más entusiasmado hoy día. Y al final, independiente incluso si es que alguien quiere ser absolutamente regenerativo y cumplir todo, ya solo enfocándose en el suelo tenemos un impacto muy grande. Un poco eso es lo que estamos buscando. Fíjate, estamos conversando con Rodrigo Sapiaini, director de AIN Consultores. Rodrigo, claro, porque lo hablábamos justamente en la entrevista anterior con Juan José Ugarte de Corma. Chile, de fondo, tiene un compromiso y tú puedes bajar las emisiones o aumentar las capturas, digamos. Y está el mundo del bosque y también está el mundo del suelo, fondo, donde de verdad hay un reservorio muy importante de carbono que además tiene una tremenda buena noticia. Fondo, se ha generado una materia orgánica y finalmente lo que tú dices de darle un mejor sistema al desarrollo de esa planta, de esa fruta. Así es, y si nosotros consideramos, por ejemplo, los conceptos como de huella de carbono, por un lado tenemos esta fijación de carbono que vamos a tener en el suelo, y por otro lado, cuando tú, en definitiva, reactivas el suelo, la nutrición del suelo, va a necesitar menos fertilizantes. Y probablemente los fertilizantes son los que más te suben tu huella de carbono. Entonces, tiene un efecto por varios lados que van un poco en esa línea. Ahora, ¿qué un fruticultor que nos está escuchando, Rodrigo? ¿Cómo parte? Fondo, ¿Cómo hacemos, fondo, que de alguna manera se vaya involucrando en estas nuevas prácticas? ¿Son realmente distintas o son prácticas que tal vez ya hace, a lo mejor hay que hacer alguna sintonía fina? ¿Cuál es un poquito el proceso para ingresar a esta fruticultura regenerativa? Mira, la gran gracia de esto es que uno dice que es algo nuevo, pero probablemente es volver absolutamente a las tradiciones de cómo se hacía la agricultura antes. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día la estamos haciendo con una base científica y ocupando también tecnología para apoyar en este proceso. El primer paso hoy día probablemente es romper algunos paradigmas que hay, ¿ya? Hay herramientas que son clave en esto. Uno es mantener el suelo cubierto, ¿ok? Como cualquier ser vivo, y si pensamos en el suelo como un ser vivo, hay una capa protectora. Y esa capa protectora es la materia orgánica. Entonces, si nosotros rastreamos, damos vuelta al suelo, esa capa la perdemos o la metemos hacia abajo. Entonces, una de las cosas que estos paradigmas que hay que romper, sobre todo en la zona central y hacia el norte de Chile, es que hay que ver las malezas no como un enemigo, sino que hay que convivir con ellos. Porque si tú lo piensas, cuando tú tienes un suelo con pasto, ¿ya? No hablemos de maleza, tiene un montón de beneficios también. O sea, hoy día con naturales, no, y además por el cambio climático estamos viendo eventos muy fuertes de distintas índoles. O sea, por un lado, temperaturas muy extremas. Cuando tú tienes pasto, las temperaturas que puedes tener en la fruta pueden ser de 10 o 15 grados menos. Cuando tú tienes, por ejemplo, como pasó este año, inundación en la sexta región, séptima región, los cereceros, cuando no tienes nada, la verdad que el drenaje de ese sistema es muy malo y a la vez se cuesta mucho para poder secarlo y poder, por ejemplo, meterse a aplicar con algún producto. Entonces, yo creo que cuando uno lo explica de esa manera a los agricultores, lo entienden y es más fácil entrar. Y como además, esto se basa, como te decía, mantener cubierto, nosotros ocupamos mucho el mulch como estrategia en frutales. Bueno, en frutales tenemos riego, ¿ya? Riego tecnificado. Entonces, la lógica es que el riego siempre hay que tener que estar sobre una capa de materia orgánica. Entonces, el mulch nos ayuda mucho para eso. Nosotros entramos muchas veces, sin hablar de regenerativa a veces, pero aplicando algunas prácticas, por ejemplo, de infiltración de agua, con esta lógica. Entonces, cuando entras de a poco, mi estrategia siempre es decirle, mira, yo te voy a ayudar con estas problemáticas, sin todavía hablarle de todo lo otro, y cuando entienda, digo, bueno, en definitiva estás haciendo agricultura regenerativa. Y el otro paso que estamos haciendo porque siempre hay un riesgo asociado a algo nuevo, ¿cierto?
Entonces, la estrategia que estamos ocupando es partir con unos pilotos, que definitiva decirle, mira, manejemos este cuartel o este lote de esta manera, y tú sigue con tu manejo convencional. Vale. Y hacemos una línea base, una evaluación inicial, y después vamos a ir evaluando los 12, 24 meses. Esa línea base, eso me parece interesante de cara desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista, en fondo, incluso de la huella de carbono y eventualmente de vender bonos de carbono. ¿Se está midiendo esa línea base, en fondo, lo que hoy día tengo y lo que puedo llegar a tener en un par de años desde el punto de vista de la captura de carbono? Sí, si bien no es nuestro objetivo final, creemos que para algunos puede ser muy importante. Entonces, la metodología que estamos ocupando, estamos siguiendo las bases metodológicas que se ocupan internacionalmente para medirlo. Entonces, estamos haciendo muestras de suelo, en definitiva, en esta primera línea base, y la idea es ir en el tiempo demostrando cuál fue tu fijación de carbono. Perfecto, perfecto. En fondo, visibilizando el impacto que esto tiene, entonces, de todos los puntos de vista, en fondo, que incluso podría llegar a ser de vender bonos de carbono que están en el mercado, fondo, y con el beneficio que significa, más allá del desarrollo del frutal. Así es, y ahí nosotros partimos siempre de una base que sin data son solo buenas intenciones. Así es. Y creo que en el caso de la fruticultura, hoy día a nivel mundial, hay una guerra en contra del azúcar, ¿ya? O sea, hay un tema en contra del azúcar y los alimentos que tienen mucho azúcar. Yo creo que hoy día, si nosotros le damos un valor a la fruta, que lo tiene, pero además lo demostramos que con este manejo vamos a tener fruta de mayor densidad alimenticia y que tienen un montón de beneficios, creo que el camino que tenemos para diferenciarnos incluso con nuestros competidores. Hoy día en Chile tenemos que diferenciarnos por calidad y por el concepto global, no solo que la fruta sea bonita, grande y con Brix, no, por la calidad del proceso, su calidad nutricional, y esa creo que es la línea de trabajo que nosotros estamos viendo como una oportunidad también para Chile. Más que cantidad, calidad. Así es. Don Rodrigo Sapiaín, director de AIN Consultores, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo, un tema tan interesante que está avanzando a pasos agigantados. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. De partida porque se vende por cantidad, mayor cantidad, y otra que los clientes buscan calidad igual. Y uno trabaja siempre con calidad. En Lo Valledor consigues todo en un mismo lugar. En familia, ferianos, comerciantes, todo lo consigues aquí. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la empresa nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alfa Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 6ª versión del diplomado Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico. Durante una semana intensiva visitarás las operaciones de campo de las más importantes empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima misión, 12 de septiembre de 2024. Reconstruye y restaura, una iniciativa muy interesante que está desarrollando Empresas EPC
con el objeto de ir en ayuda a esos emprendedores, agricultores afectados por los incendios forestales y también nosotros en conjunto reparar todos esos ecosistemas dañados por esos incendios. Vamos con la nota. Los paisajes forestales no solo producen madera, en realidad producen muchos servicios ecosistémicos, como por ejemplo algunos de protección, incluso de recreación, que también se pierden en un incendio. Estamos hablando, por ejemplo, de la captura de carbono, estamos hablando de la provisión de oxígeno, de la provisión de agua. Entonces son muchos, la misma biodiversidad también se ve afectada producto de los incendios. Por lo tanto, lo que uno quiere recuperar no es solo el tema productivo, sino todos los servicios ecosistémicos. El plan CMPC Reconstruye y Restaura es asegurar el abastecimiento de agua para nuestras comunidades vecinas, restituyendo los sistemas que existían y generando nuevas soluciones de agua. Al mismo tiempo estamos trabajando en la restauración ambiental de las cuencas que se han visto afectadas por los incendios, generando planes de mitigación. Otro eje tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura dañada como sedes, colegios, iglesias y viviendas y la reactivación económica del mundo rural. La mejor experiencia que hemos tenido con cuadrillas que nos ayudan a la restauración ha sido con gente local que conoce las especies, conoce los sectores, conoce los suelos. Por lo tanto, el incorporarlo para nosotros es tremendamente útil, primero porque recibimos mucho conocimiento, pero también para la comunidad porque se siente parte y después nos ayuda a cuidar. También ellos se sienten parte del resultado y por lo tanto también se produce una relación gana-gana que es virtuosa y que nos sirve en el largo plazo. Interesante. Bueno, fíjese que científicos chilenos siempre muy inquietos fueron a la Antártica, fíjese, a buscar posibles soluciones para este tremendo mal del Alzheimer. Y además están trabajando también en el mundo del compostaje con agricultores de la zona ahí de Cabrero. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto con don Ramón Ahumada, académico del Departamento de Química de la Universidad del Biobío. Ahí está. Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan Pablo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio. Segunda vez que ya tenemos una entrevista, así que feliz de estar aquí, de contar lo que estamos haciendo acá en el laboratorio, lo que estamos trabajando. Muy bien, excelente Ramón. Ramón, mira, es bastante curioso. ¿Por qué creen ustedes que en la Antártica pueden haber posibles soluciones para el Alzheimer? ¿De dónde surge toda esa investigación? Mira, nosotros veníamos trabajando ya con todos los hongos andino-patagónicos, buscando hongos, por ejemplo, en humedales, buscando hongos en distintas condiciones. En general, el hongo para nosotros es como una batería química de metabolitos secundarios. Y estos metabolitos siempre lo pueden encontrar en una cierta condición que puede ser interesante de investigar. Ya. Entonces, nosotros en el laboratorio aislamos hongos. Entonces, lo atractivo de la Antártica, de llegar a estos lugares inhóspitos, extremófilos, es que esta batería química de los hongos puede cambiar de nuestra contraparte terrestre. Entonces, podríamos encontrar ahí un espacio químico, a lo que le llamamos nosotros este espacio de metabolitos, que pudiesen tener condiciones y características distintas a las que hacen investigado, para encontrar nuevas moléculas potencialmente reductoras del beta-amiloide, que en el fondo es el péptido que genera esta condición del Alzheimer en el cerebro, que obviamente es una enfermedad muy triste que tiene una alta relevancia sobre los 60 años, sí, que produce esta enfermedad que son olvido y demencia en general. Y entonces van a la Antártica, Ramón, ¿y qué encuentran? ¿Son hongos muy distintos, desarrollo de hongos muy distintos? ¿Qué es lo que encuentran y qué ha pasado fondo luego justamente de esa visita? Mira, aquí estamos viendo imágenes de nuestra primera visita. Ya llevamos 2 visitas a la Antártica y es muy curioso porque en la Antártica uno encuentra setas, se encuentra callampas de hongos dentro de los musgos. Es muy raro encontrar pasto, encontrar vegetación normal, plantas no existen, pero existen muchos musgos y muchos hongos. Nosotros vamos y tomamos muestras de sedimentos, de hielo, del permafrost, de pequeños ríos que se forman, vertientes, lagunas, y de todos ellos vamos aislando distintos hongos que son los degradadores heterótrofos de este ecosistema. Entonces, estos hongos, nosotros logramos aislar ya en la primera visita casi 100 hongos. De estos 100 hongos, el 10% son hongos nuevos. Entonces, toda una química nueva. O sea, hongo realmente desconocido, Ramón, ustedes no estaban en la descripción inicial.
Claro, nosotros para poder describir un hongo, porque son organismos heterótrofos que son microscópicos, esto lo aislamos, lo llama placas en laboratorio, donde ya son visibles. Ya. Luego de eso nosotros hacemos una reacción de ADN y después analizamos todo este ADN en Corea, donde finalmente vamos a ir descubriendo qué especies son. Entonces llega un momento en que algunas especies simplemente no están descritas y estas se las llamamos especies nuevas. Y estas especies nuevas son las que nosotros esperamos tener todo este espacio químico y de análisis de investigación. Ahí, por ejemplo, estamos viendo imágenes en la base Julio Escudero, donde yo estoy aislando hongos endófitos dentro de los hongos. Fíjate qué cosa más interesante. Bueno, ¿y cómo avanzan los resultados, Ramón? ¿Cómo están trabajando hoy día ya en el laboratorio, ahí en la universidad, justamente para ir en búsqueda de esa solución al Alzheimer? Mira, en el laboratorio de Química Aplicada Sustentable de la Universidad del Biobío, donde desarrollamos la investigación, estamos trabajando con varias líneas, por ejemplo, de Alzheimer, ¿cierto? Donde estamos viendo ya resultados prometedores de una reducción del péptido beta-amiloide, que en el fondo es el que genera la enfermedad de Alzheimer, pero también estamos viendo otras líneas de investigación, como por ejemplo cáncer colorectal, cáncer de labio, cáncer de distintas células o distintas líneas celulares de investigación. Entonces, para eso tenemos estudiantes de bioquímica que van a hacer su pasantía en laboratorio, que hacen sus investigaciones, que ven la citotoxicidad, porque obviamente si queremos utilizar algún compuesto químico tenemos que saber que no es citotóxico, y luego de eso podemos analizar la química que está detrás. Perfecto. Entonces es súper apasionante porque estamos viendo cosas nuevas, estamos descubriendo nuevas moléculas y son un mundo súper nuevo de investigación en el fondo. Realmente notable. Estamos conversando con Ramón Ahumada, académico del Departamento de Química de la Universidad del Biobío. Ramón, pero ustedes no se quedan quietos, no se quedan tranquilos, y no solamente tienen esta línea de investigación notable, extraordinaria, sino también están haciendo un trabajo súper interesante en el mundo del compostaje con agricultores de Cabrero. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál es el norte, cuál es el objetivo, cuáles son los avances a ese respecto? Mira, ese proyecto me apasiona un montón porque yo soy doctor en ciencias ambientales y siempre uno quiere dejar como una huella en lo que hace. Y hoy en día en la región del Biobío tenemos una crisis que tiene que ver con los residuos que van en la basura de cada una de las personas. Hoy en día en promedio en Chile generamos 1 kilo de basura por persona promedio. La comuna de Cabrero está hablando de 32.000 personas, 32.000 kilos. De eso, casi sobre el 50 al 60% de esa basura es orgánica. Entonces nosotros ahí, como ven con vecinos, estamos analizando cómo poder recuperar esos residuos orgánicos a través del compostaje. Perfecto. Entonces este proyecto lo que busca es recuperar, y para eso tenemos un socio, aparte de la Municipalidad de Cabrero y todos nuestros vecinos de Cabrero que están capacitando, es también Macisa, que nos entrega el polvo MDF, que es un polvo fino que sale de la producción de paneles, que es una mezcla donde se utilizan tanto el acerrín de maciza, que es un residuo industrial, como también los residuos orgánicos de las casas. Y ese compost no solamente queda en eso, sino que también un factor de innovación donde utilizamos hongos del género Trichoderma para después ese compost maduro agregarle esto y poder hacer también un control de enfermedades en la agricultura. Pensando, por ejemplo, en enfermedades como Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia, que afectan tomates, verduras, papas, etc. Al final hay toda una circularidad, Ramón, en estas cosas. Ahora, ahí hay un trabajo muy interesante, Ramón, en fondo, desde el punto de vista de las comunidades, o sea, trabajar de una suerte de capacitación, orientación a los vecinos, en fondo, de la comuna de Cabrero. ¿Cómo es ese trabajo, Ramón, de salir de la universidad a hacer fondos de trabajo más comunitarios? Mira, me encanta, Juan Pablo, juntarme con los vecinos, por ejemplo, hacer capacitaciones. Vamos a Monte Águila, fuimos a Altos del Laja, fuimos a Cabrero, Charrúa, a distintos colegios, liceo polivalente. Hemos estado recorriendo. Yo digo, es un peregrinar enseñando a la comunidad de lo importante que es recuperar tus residuos orgánicos. O sea, eso o va en un hoyo y genera CO2, metano y gases de efecto invernadero, o lo llevas a un compostaje y haces nutrientes para la agricultura. O sea, el cambio radical, el concepto de economía circular, porque además de esto unimos no solamente la comunidad, sino también la industria, que es productiva en el sector, y todos ellos en pos de llevar una agricultura mucho más sustentable. Entonces eso genera una suerte de poder, en el fondo, ir eliminando esto que hace efecto invernadero y además de eso generando una agricultura sustentable. Ramón, ¿y esto cómo asociado más a la municipalidad, cómo avanza? Porque en fondo uno es partir, claro, con el compostaje de los residuos orgánicos de las familias.
será un volumen importante, pero pequeño, ¿no? Pero se va haciendo comunidad y se va generando un producto, este biocompost que ustedes tienen, que el objetivo, o ya está ocurriendo, se entrega, se vende a agricultores. ¿En qué etapa está el proceso? Mira, nosotros tenemos una cancha piloto que está en Chillán, donde ahí sí se produce un compost y es comercializable. En el caso del proyecto de la municipalidad, ahí lo que buscamos nosotros es que este compost, como es generado por la comunidad, también es que se entregue a la comunidad. No tiene un fin de negocio, sino que tiene un fin de una sustentabilidad, de un compromiso tanto de la municipalidad con sus residuos, que además de esto, uno tiene que pensar que cada tonelada de basura que va a un relleno sanitario, la municipalidad tiene que pagar por él. Los contratos más caros de la municipalidad son los de residuos. Y emite gases de efecto invernadero. O sea, esto es todo un problema al final. ¿Eh? Es todo un problema. Entonces, el poder solucionar esto es una forma de que debería replicarse en toda la municipalidad. En este momento, Cabrillo, tenemos un lugar donde vamos a poner la cancha de compostaje. Estamos en un proceso de ver las pertinencias ambientales, de tener todos los permisos, de montar esta cancha que esté en condiciones. Uno tiene que pensar que una cancha de compostaje puede recibir entre 25 a 30 toneladas diarias. Entonces no es menor porque uno pensando en los residuos tanto industriales como las casas, mucho lo que se puede llegar a recuperar en el concepto de huella de carbono. Entonces es muy apasionante en ese sentido, y pensando también que la agricultura local, la gente prodesal, que es nuestro primer scope de entrega de compost, también necesita esta regeneración de suelos degradados, de suelos que con mucho tiempo han llevado mucha agricultura y que necesitan una carga nutriente que en general en Chile lo importa, ni siquiera lo genera ellos mismos. Voy a hacer un comentario de género, Ramón, pero la verdad que me impresionan las imágenes que se muestran con los vecinos. Son puras mujeres, todas las dueñas de casa, están ellas involucradas. Las mujeres en ese sentido son muy notables. ¿Eso así ocurre, Ramón? Sí, las dueñas de casa en general están muy a la par con nosotros. Ahí tenemos a la señora Margarita, a las distintas presidentas de las juntas de vecinos, ¿cierto?, que nos acompañan y que en el fondo son las que están en la casa y pueden también tener parte en este trabajo. O sea, igual también tenemos todo el trabajo con los colegios, y ahí son niños, niñas, 50 y 50, porque yo creo de verdad que el factor de cambio, quienes vienen a modificar el planeta, a ser más sustentables, son los niños. Los niños tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra y entienden mucho de segregación en origen, entienden mucho. Uno va al colegio y ellos están claritos y tienen sus canchas de compost, tienen su compostera en los colegios, y hay colegios, y en general el profesor de biología lleva esta mochila de la sustentabilidad, del cambio climático, y uno va a dar conceptos que ellos ya conocen. Entonces uno se alegra mucho. Los niños ya lo traen, Ramón, los niños ya lo traen en su esencia. Están montados en este proceso. Nosotros perdimos eso, pero ellos ya vienen con esto, y cuando el gobierno regional del Biobío nos financia este proyecto, dice, oye, hay que hacer este factor de cambio, damos cuenta que los que tenemos que educar son los grandes, porque los niños ya están en el bote de la sustentabilidad. Así es. Bueno, don Ramón Ahumada, académico del Departamento de Química de la Universidad del Biobío. Me encantan estas entrevistas con académicos, porque ahí se nota cómo la academia desarrolla, piensa y va ampliando fondo su mirada para temas específicos, concretos. ¿Qué mejor? Mira, resolver el problema del Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, buscar fondo cómo hacer sustentable una comunidad de vecinos, fondo todos sus residuos orgánicos, temas específicos, concretos y con base científica para llevarlo a cabo. Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Y felicitaciones. Oye, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Tú sabes, puertas abiertas para hablar temas de hongos, de la ecología del hongo. Hay tantos temas. Cuando yo me metí en el mundo fungi hace muchos años atrás, yo nunca pensé que iba a ser tan apasionante y a ser tan, en el fondo, enriquecedor poder enseñar y ver cómo los hongos en distintas formas nos ayudan a nosotros en la comunidad. Entonces, feliz, siempre agradecer a mi Universidad del Biobío, donde trabajo, donde tenemos el Laboratorio de Química Aplicada Sustentable, el LabCAS, ¿cierto?, donde hacemos nuestra investigación. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y cuando quieras estamos aquí disponibles para... Gracias a ti, cuídate, que estés bien. Hasta luego, gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes, mira, vamos al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que en el primer cuatrimestre de 2024 se exportaron $227,5 millones en hortalizas por sobre los $190,9 millones exportados en el mismo periodo del año 2023? Buen antecedente, sin agricultura no hay alimentos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 6ª versión del diplomado Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico. Durante una semana intensiva visitarás las operaciones de campo de las más importantes empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima misión, 12 de septiembre de 2024. Para que en el fondo desarrollemos la agricultura, ANASAC ha sido súper importante para nosotros. El año pasado hicimos Digital Farming para el corteo de frutos en Florida allá. Tenemos dentro de nuestro sistema productivo un huerto orgánico y ANASAC ha tenido esa innovación tecnológica. Siempre está en la búsqueda de apoyar finalmente en innovaciones al agricultor. En el conocimiento que compartimos hoy, ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. El biofuturo ya está aquí. Vive lo Natural News. Esta semana, los vecinos de Loncoche vivieron lo natural en una emocionante jornada de mountain bike en el parque CMPC Lastarria. Y también, los vecinos de Puente Alto vivieron lo natural al preferir bolsas de papel reciclables y reutilizables para retirar sus alimentos semanales en la despensa social de la comuna. El biofuturo ya está aquí. CMPC, vive lo natural. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Atención, esta es una tremenda oportunidad. La Sociedad Nacional de Agricultura ha impulsado junto al Centro de Políticas Públicas y Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián la tercera versión del programa Cultivando Líderes. Mire qué interesante. Nuestro objetivo es claro, promover la formación de líderes dinámicos y comprometidos que impulsen la discusión pública con una perspectiva proactiva y actualizada, mientras fomentan la colaboración y trabajan incansablemente hacia la sostenibilidad en el sector agrícola. ¿Te gustaría ser parte de esta transformación? No esperes más para unirte a la próxima generación de líderes del agro. Así que visita inmediatamente www.sna.cl/cultivandolíderes para obtener más información y asegura tu lugar en el inicio de la tercera versión del programa, que será en el mes de julio. Es tu oportunidad de marcar la diferencia y dejar tu huella en el futuro del agro chileno. Como Sociedad Nacional de Agricultura, en conjunto con la Universidad San Sebastián, estamos impartiendo un curso Cultivando líderes para dirigir una sociedad, para dirigir un país, para contribuir al desarrollo de Chile. Este curso busca acompañar a los líderes de hoy y del futuro a enfrentar estos complejos desafíos sociales, ambientales y económicos, para que junto con las autoridades en todos los niveles podamos enfrentarlo de forma decidida. Ha sido súper interesante, muy positivo, muy productivo.
que la mayor parte de los dirigentes que estamos en el agro, pero no contábamos con herramientas importantes que aquí las hemos obtenido, como por ejemplo comunicación, sostenibilidad, manejo de crisis. Ha sido un valor importante desde el punto de vista de conocer las redes. El solo hecho de poder tener la oportunidad de compartir con todas las personas ha sido súper importante para mí. Que en conjunto hemos hecho un trabajo realmente muy bueno, muy interesante en beneficio de estos líderes naturales que son los agricultores y asumen entonces ese liderazgo natural que tienen en pos de las comunidades, en pos del desarrollo de la agricultura y en definitiva en pos de un mejor país. La educación continua es lo que nos interesa fomentar y hemos trabajado de manera colaborativa con diferentes actores dentro de la universidad y en este caso con la SNA porque nos interesa fomentar la participación gremial. Desde la Universidad San Sebastián y la SNA te invitamos a conocer y a participar de esta y de las futuras versiones de este programa. Usted no puede quedar fuera, realmente muy interesante, una tremenda oportunidad. www.sna.cl/cultivando líderes, toda la información. Ahí lo esperamos. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SNA, el futuro se cultiva. Oiga, como de hace 10 años, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros, aprendiendo y conociendo nuestra agricultura nacional. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, cuídense.